Listo. Bueno, buenas tardes, días. Buenos días a todos. Mi nombre es César y el tema que les voy a compartir el día de hoy es un tema que lo elegí en base a mi experiencia clínica y más que una conferencia quiero relatarles algunas anécdotas y experiencias de la clínica psicoanalítica y con esto aterrizarlo al tema de las enfermedades del alma, de las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Que es lo que me interesa transmitir el día de hoy con ustedes. No sé si se escucha hasta el fondo. ¿Sí? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, les traigo una presentación. Si se alcanza a proyectar, me guío por la presentación, si no por aquí les voy platicando el tema. Bueno, para empezar mi presentación, quiero evocar con ustedes una película. ¿Sí se va a proyectar? Ah, perfecto. Va. Bueno, esperamos a que se proyecte para arrancar. Listo, aquí está. Bueno, el título, las enfermedades del alma. Es más importante para los hombres hacer el logos del alma que del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta frase de Demócrito, lo importante es conocer el interior, la interioridad. Yo, para arrancar con esta ponencia, quiero evocar la película de Barbie, que supongo que todo el mundo ya la ha visto, la mayoría ya la ha visto. Así es que no me voy a preocupar por los spoilers, ¿no? Es una película que ustedes se van a preguntar ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la película de Barbie con las enfermedades del alma, las enfermedades psicosomáticas? Pues es una película que a mí me va a ayudar para introducir el tema de una manera muy particular. Me llamó mucho la atención cuando fui al cine a ver esta película, que la trama de la película arranca, el conflicto del personaje principal de la película arranca con un pensamiento que a Barbie le aparece en la cabeza en una fiesta donde todo es repetitivo, perfecto, monótono. Le aparece un pensamiento. Este pensamiento que inunda la cabeza de Barbie es el tema de la muerte. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de la muerte? Con la finitud. Es algo que a los seres humanos nos angustia, nos preocupa, y en torno a este tema, el tema de la muerte, hemos creado un sinfín de herramientas para darle sentido a algo que no tiene una representación. ¿Sí? Que no tiene una representación porque no hemos experimentado esa vivencia. Cuando no hemos experimentado algo no podemos representarla en su totalidad, queda un hueco para representarse. Entonces recurrimos a la filosofía, a la religión, a la ciencia, ¿no? Al ocultismo, a muchas prácticas para poder darnos una representación de este enigma que es la muerte. Por lo tanto, al ser un enigma, es un gran problema que nos ocupa a los seres humanos desde los inicios de la humanidad. Este es el tema con el que arranca la película. Este es el conflicto que a la protagonista le aparece en su cabeza y que va a desencadenar toda la trama de la película, o gran parte de la trama de la película. Al final de la película aparece otro gran tema, otra gran situación. ¿Alguien recuerda con qué termina la película? ¿Alguien? Sí. La sexualidad, exactamente, la sexualidad. Barbie cierra la película con el asunto de que Barbie va a la ginecóloga, ¿no? Al ginecólogo. Entonces son dos temas
trascendentales, son dos temas cruciales para el ser humano, la sexualidad y la muerte. Son temas que nos ocupan y que generan un montón de conflictos. Decía un psicoanalista francés, Lacan, Jacques Lacan, que en la sexualidad el ser parlante balbucea. En la sexualidad es donde nos atoramos, la mayoría de los seres humanos, si no es que todos los seres humanos. Siempre hay algo de atore. Entonces, a partir de estos dos elementos, de la muerte y de la sexualidad, quiero introducirlos al tema del psicoanálisis. ¿Por qué el tema del psicoanálisis con la sexualidad y la muerte? Ahí está. Bueno, aquí me traje una frase de un psicoanalista argentino, Juan David Nacio, que dice: el psicoanálisis se ocupa de cosas simples, muy simples, pero a la vez inmensamente complejas. Se ocupa del sexo, se ocupa de la muerte y se ocupa de las prohibiciones. Estos tres elementos son algo que en la vida cotidiana nos hace conflicto a todo mundo, que de una u otra manera nos ocupa la cabeza, ¿sí? Se ocupa del amor, también se ocupa del amor, se ocupa del odio, del deseo y de la ley, del sufrimiento y del placer, de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestros sueños y de nuestros fantasmas, de nuestras fantasías, de lo que fantaseamos. Este señor, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, nos dice que a lo largo de la historia la humanidad ha sufrido, como humanidad hemos sufrido tres grandes heridas a nuestro ego, a nuestro narcisismo. Nos han herido en tres ocasiones. La primera herida que vivimos como humanidad es la herida cosmológica. ¿Por qué cosmológica? Porque llega un señor, Nicolás Copérnico, a derrumbarnos una idea que teníamos los seres humanos. ¿Cuál era esa idea que teníamos los seres humanos? Sí. Que somos el centro del universo, que somos el centro del universo y además que el Sol gira alrededor de la Tierra. Por mucho tiempo creímos que éramos el centro del universo, de ahí el etnocentrismo, y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Llega este señor y nos dice: no, somos una pequeñita parte, somos solo una pequeñita parte del centro del universo, ¿sí? Y el Sol no gira alrededor de nosotros giramos alrededor del Sol. De ahí nos dan la primera bofetada, el primer golpe al ego, la primera herida narcisista, ¿sí? Se nos derrumba esa idea del etnocentrismo, de que somos el centro, ¿sí? Esa es la primera. La segunda herida es una herida biológica. ¿Por qué creen que es una herida biológica? ¿Alguien me puede decir? Sí. Exactamente, por este señor, Charles Darwin, que viene a derrumbar otra de las suposiciones de la humanidad. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos una creación perfecta, somos imagen de Dios, ¿no? Y luego este señor viene y nos dice: bueno, no tanto así, venimos de un proceso de evolución, ¿sí? Y estamos muy emparentados con el chango, con el chimpancé. Entonces, esa es otra herida que nos dan al narcisismo, ¿no? No somos esta imagen perfecta, somos producto de la evolución. Y las investigaciones genéticas han demostrado que compartimos el 99% de los genes, ¿sí?, con los chimpancés. Entonces ese es otro golpe al narcisismo, otro golpe al ego que vivimos. Y la tercera herida, que es la que más me interesa profundizar con ustedes, es una herida psicológica. Esta herida psicológica la hace este señor en el principios del siglo XX, ¿sí? Cuando dice, este señor Sigmund Freud, llega a decir que no somos dueños de nuestra propia casa, ¿sí? No somos dueños de nuestra propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo dentro de nosotros, que hay algo en el interior de nosotros que nos habita y que nos impulsa
a tomar las decisiones más importantes de la vida. ¿Cuáles son esas decisiones más importantes de la vida? La pareja que elegimos, el trabajo que tenemos, ¿sí? El lugar donde vivimos, ¿sí? Y hasta por qué enfermamos, hasta de lo que enfermamos también. Viene de algo del interior. Esto que nos habita en el interior de todos los seres humanos, esta fuerza que nos habita, él la llamó el ello. El ello es una cosa impersonal, por eso le puso ello, porque es algo que está fuera de nosotros, ¿sí? Es algo que está fuera de la conciencia. Si la conciencia es el yo, ¿sí? El ello es algo que está fuera de nosotros, que está lejos de nuestro alcance. Y luego, mucha gente representa que esto es algo muy común, es una metáfora muy común en psicología, en psicoanálisis, cuando nos introducen a la psicología, la imagen del iceberg, ¿no? ¿Qué es el iceberg? Que el iceberg está dividido en 3 partes. La primera es la conciencia, el punto intermedio es el preconsciente, lo que tenemos ahí guardado, pero no lo tenemos todo el tiempo presente, podemos recurrir a él cuando lo necesitamos, esos recuerdos de la infancia, ¿no? Mis primeros recuerdos del preescolar, de la primaria, están en el preconsciente, podemos ir a por ellos y traerlos a la conciencia, pero luego los regresamos. Y luego el inconsciente, que es la parte oscura, la parte incognoscible, que solo la podemos conocer a través de ciertas vías, ¿sí? Freud inventa el psicoanálisis, y decimos que inventa el psicoanálisis, que inventa el inconsciente, perdón, y el psicoanálisis, porque, bueno, antes de Freud ya se hablaba del inconsciente, ya la teología cristiana, la filosofía platónica, ya hablaba de que había algo dentro de nosotros, un fondo desconocido, oscuro, que guardaba los impulsos más animalescos del ser humano, ¿sí? Pero este señor, la genialidad de este señor va a ser en decir que el inconsciente no es esta parte animal, impulsiva, instintiva, ¿sí? Que está dentro de nosotros y que es oscura y incognoscible. Este señor va a decir que el inconsciente tiene una estructura, tiene una lógica, no es ilógico, no es irracional. Todo el mundo pensaba que antes de Freud todo el mundo pensaba que el inconsciente era algo irracional, lo más instintivo, lo más impulsivo. Y este señor llega y dice, no es cierto. El inconsciente no es algo irracional, no es algo ilógico. Tiene una lógica y está estructurado, y esta es la gran aportación de Freud, está estructurado como un lenguaje, tiene un lenguaje, y este lenguaje es un código jeroglífico que hay que descifrar, y que se descifra a través de diferentes vías. Y una de ellas, que es la que nos interesa el día de hoy, es el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente en el cuerpo? En las enfermedades, ¿sí? En las enfermedades que son orgánicas, pero que tienen una base psicológica, que tienen una base mental, ¿sí? Entonces, este señor dice, bueno, este inconsciente tiene una lógica y lo podemos entender, y podemos descubrir qué nos quiere decir este inconsciente. Y este inconsciente se va a expresar por varias vías. Una es el cuerpo, a través de las enfermedades, ¿sí? Otro medio por el que se expresa el inconsciente, que él decía es la vía más directa al inconsciente, son los sueños. Los sueños. En los sueños se van a expresar deseos, impulsos, prohibiciones que tenemos ocultas y que no queremos revelar a nosotros mismos, que no nos las queremos revelar a través de la conciencia, ¿sí? Otro de las vías de este inconsciente es el lenguaje, ¿sí? Yo puedo esta famosa dicho que dice me caí del alambre, cuando le quiero decir el nombre a una persona y se lo cambio por otra, ¿sí? O hay un chiste de una paciente que le dice a su psicoanalista, no le voy a dar el gusto, ¿no? Ese resbalón del lenguaje ya revela algo, ¿sí? O un juez que va a abrir una asamblea y en lugar de decir declaro abierta la asamblea, dice declaro cerrada la asamblea, ¿no? Porque la siente hostil, se equivoca. Y en esa equivocación, en ese
lapsus revela algo de sí mismo, nos revela algo de sí mismo, ¿sí? Entonces, esas son las vías por las que se expresa el inconsciente. Bueno, esto es lo que ya les decía, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Y por qué les hablo del lenguaje? ¿Qué tiene que ver el lenguaje con todo esto? Bueno, que el psicoanálisis surge a partir de la palabra, del lenguaje, ¿sí? En la época victoriana, hace más de 100 años, las mujeres, generalmente las mujeres, de ahí viene la palabra histeria en femenino, que tiene que ver con el útero, las mujeres sufrían afecciones motoras, ¿sí? Afecciones somáticas, pero no tenían una causa orgánica, y se sometían a tratamientos, ¿sí? Que no tenían resultado. Un día, uno de los colegas de Freud, escuchando a una paciente hablar, la paciente lo interrumpe y le dice: déjeme hablar, déjeme hacer la limpieza de la chimenea. ¿Qué quiere decir esto, la limpieza de la chimenea? Déjeme sacar todo lo que traigo en la cabeza y expresarle todo lo que traigo. Este señor Breuer, el colega de Freud que escuchaba a esta paciente, se da cuenta de que cuando la paciente logra expresar sus pensamientos, sus emociones en palabras, las logra poner en palabras, muchos de los síntomas somáticos desaparecen, ¿sí? Y entonces ahí empieza el tratamiento catártico, la catarsis, ¿no? A través de la catarsis, que actualmente hay muchas terapias que nos invitan, retiros, a hacer catarsis y escribirle una carta, todo lo que sientes, y perdonarte y perdonar el pasado y quemar la carta y hacer catarsis, ¿no? Bueno, se dieron cuenta de que esto tenía un resultado, de que muchas de las afecciones somáticas desaparecían al hacer catarsis, pero luego volvían a aparecer y se transformaban en otro síntoma, y así se iban transformando y mutando de síntoma en síntoma. Entonces se dan cuenta de que no solamente es descargar palabras, sino hacer una elaboración, darle un sentido a lo que nos pasa, ¿sí? Hay una paciente muy famosa de Freud, que era una mujer de la época victoriana, que estaba enamorada, por eso les dije que la conferencia va a ser más anécdotas y chismecito psicoanalítico. Esta mujer estaba enamorada en secreto de su cuñado, amaba en secreto a su cuñado. Pero se imaginan la época victoriana, esta época del Titanic, ¿no? De la represión, de la moral, ¿no? ¿Cómo osaba esta mujer a enamorarse de su cuñado? Lo amaba en secreto. Para fortuna de la mujer o desfortunio de la mujer, la hermana que estaba casada con su cuñado muere. Y entonces esta mujer al estar frente al ataúd de su hermana, se le pasa un pensamiento por la cabeza, le viene un pensamiento a la cabeza, y ese pensamiento es: ahora que mi hermana murió, él está libre y puedo casarme con él, ¿no? Ya puedo estar para él. Ese pensamiento intrusivo que le aparece en la cabeza, como el pensamiento que le apareció a Barbie de la muerte, ¿sí? Le hace un conflicto, le genera un conflicto emocional, y este conflicto va a desembocar en una histeria de conversión. ¿Qué quiere decir esto? En que el cuerpo va a representar este conflicto, lo va a metaforizar, va a ser una metáfora de este conflicto. ¿Y cuál es la metáfora que hace el cuerpo de este conflicto? De esta prohibición. ¿Se acuerdan que les hablaba del sexo, de la prohibición, del amor? Este conflicto va a hacer que a esta mujer se le van a paralizar las piernas. De la cintura para abajo no va a tener movilidad. ¿Por qué de la cintura para abajo? ¿Por qué de la cintura para abajo? Porque está comprometida su sexualidad, porque está en conflicto su sexualidad, ¿no? Entonces,
va con los médicos, va con los doctores y le dicen que no tiene nada, que todos sus órganos están perfectamente bien, que no tiene nada, ¿no? El conflicto está metaforizado. Entonces, a partir de estas mujeres es que surge el psicoanálisis. El psicoanálisis no surge por Freud, surge por las mujeres que expresan los conflictos psicosomáticos. Y entonces ahí empezamos a entender que todos los seres humanos somos una unidad psicosomática, es decir, estamos compuestos por un soma, ¿sí?, que está conectado con la psiquis, ¿sí?, que estamos conectados emocional, somática y emocionalmente. Somos seres psicosomáticos. Lo que le pasa a la mente, le pasa al cuerpo, y lo que le pasa al cuerpo, afecta a la mente. No podemos desvincular una cosa de la otra, ¿sí? Vamos con el siguiente. Bueno, aquí están las famosas histéricas de Charcot. ¿Cómo me regreso aquí? Híjole. Úchale. Bueno, ¿se puede? Ahí. Bueno, lo dejamos en chiquito, sí, no se puede. Bueno, entonces decimos que todas las enfermedades son psicosomáticas. El ser humano es una unidad psicosomática. Para enfermar o para que una enfermedad surja en un momento determinado de la vida se necesitan miles de factores que se conjugan. Factores biológicos, factores hereditarios, factores ambientales, factores genéticos y factores psíquicos, ¿sí? No, una enfermedad es multifactorial, no depende nada más de lo orgánico, ni depende nada más de lo psíquico. Hay muchos factores que se combinan, ¿sí? Lo interesante y lo que nos interesa a los psicólogos, psicoanalistas, es entender que estos factores psíquicos, los factores psicológicos, son importantes en el tiempo en el que surge esta enfermedad. Para nosotros nos interesa el tiempo de la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, un cáncer, aun cuando esté genéticamente programado, cuando estemos genéticamente predispuestos, tengamos herencia, factores biológicos, ¿sí?, no es lo mismo que aparezca a los 38 años que aparezca a los 60 años, significa algo diferente, ¿sí? No es lo mismo que este cáncer aparezca después de una vida plena, vivida, satisfactoria, a que aparezca después de una ruptura amorosa, por ejemplo, ¿sí?, de una decepción, de un duelo. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de entender es que las enfermedades están ligadas con las emociones, que todo está ligado a lo emocional y que estas emociones impactan directamente en el cuerpo, ¿sí? Yo intento, cuando un paciente llega a mi consultorio, llega con un sufrimiento. Todos los pacientes que van a terapia van con un sufrimiento, ¿sí? Algunos no, algunos van porque los mandan o porque los condicionan. Les dice la novia, si no vas a terapia, terminamos, ¿no? Si no vas a terapia, no podemos aceptar al chiquillo en la escuela, tiene que ir a terapia. Si no vas a terapia, ya no regreso contigo, etcétera. Este tipo de pacientes que no tienen un sufrimiento, es muy difícil desarrollar una psicoterapia con el modelo que sea, es muy difícil. La primera condición, una de las primeras condiciones para que un paciente pueda ser paciente, al menos en psicoanálisis, es que sufra, que tenga un sufrimiento, ¿sí?, que llegue con algo que le duele. La segunda condición que yo evalúo para tomar un paciente en tratamiento es que este paciente quiera recibir ayuda, se quiera dejar ayudar, desee que lo ayuden. Y la tercera y muy importante condición es que este paciente tenga una idea, tenga una teoría de por qué sufre. Los pacientes llegan a terapia porque tienen una idea de por qué sufren y uno tiene que indagar cuál es esa idea. Y esa idea en el primer momento, en el primer encuentro, es labor del terapeuta rectificarla, darle otro sentido, que el paciente se vaya con otro sentido de su idea de sufrimiento,
¿sí? Les voy a platicar, como les dije que eran anécdotas también, les voy a platicar el caso de un paciente X que recibí en mi consultorio, un señor de aproximadamente 70 años que llega quejándose, su motivo de sufrimiento era su hijo, llega quejándose porque su hijo es un hombre drogadicto, está metido en el alcohol, en las drogas, ya lo mandó a rehabilitación, no funcionó la rehabilitación, lo mandó a otro país, tuvo problemas, lo regresaron a México, no sabe qué hacer con su hijo, y su hijo es su dolor de cabeza, llega quejándose de que su hijo es su dolor de cabeza, lo enferma, lo estresa, su presión arterial está descontrolada porque él está muy angustiado porque no sabe qué hacer con el hijo, ¿sí? Me cuenta todo eso en la primera entrevista, yo estoy sentado en mi sillón, él está frente a mí, y de repente, mientras me está platicando esto, le timbra el teléfono, a este señor de 70 años, le timbra el teléfono y me dice, voy a contestar, contesta la llamada, y es su mamá la que le está hablando, su mamá, una mujer de 90 y tantos años que se pone a hablarle a la hora de la sesión de la primera entrevista de consulta. Y bueno, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué me estás platicando todo esto? ¿Qué tiene que ver la mamá? Que le hable la mamá. Bueno, el señor se pone a platicar con la mamá. La sesión dura 45 minutos, el señor se pone a platicar 25 minutos con la mamá, mientras yo estoy sentado frente a él. Yo no sé qué hacer, si pararme, salirme del consultorio, darle su espacio, pedirle que se salga y se salga a hablar por teléfono con la mamá. No sé qué hacer, no sé qué lugar ocupar ahí, ¿sí? Me siento con una incomodidad, me siento muy incómodo. Espero que termine la llamada y termina la primera entrevista, el primer encuentro que tenemos. Ese primer encuentro con este paciente, con este hombre que va con la queja de que su hijo le tiene la cabeza vuelta loca, me da una idea de por dónde va a ir este tratamiento, de por dónde va el sufrimiento de este señor, ¿sí? Él va a mostrarme algo de su mundo interno, va a mostrarme algo y me pone como un instrumento, me utiliza como un instrumento para que yo pueda darme cuenta de cuál es su sufrimiento. ¿Por qué digo que soy un instrumento de este señor? Porque el Señor me hace sentir en carne viva, en ese momento, lo que siente su hijo. Un hijo que no se siente visto por un hombre que está tan metido en sí mismo, que está tan ensimismado, que está tan pegadito a su mamá, que no ve a nadie más. ¿Sí? El hijo lo que hace es un intento, gritos desesperados, de ser visto por ese hombre que está metido en su mundo, ¿sí? Que no contempla a nadie. Él me va a mostrar una escena de su mundo interno, de su sufrimiento, a decirme que a él no le interesa, el hijo, no le interesa la esposa, le interesa estar complaciendo a su mamá. Un hombre que ha estado permanentemente pegado a las faldas de su mamá, ¿sí? De ahí parte un sufrimiento, ¿sí? Y muchos de los problemas emocionales que este señor trae es porque la realidad le exige cosas. Le exige que sea un padre, le exige que sea un esposo, le exige que sea un paciente, que esté conectado con su terapeuta, pero él no quiere, él está muy metido en sí mismo. Entonces, mi labor como terapeuta es mostrarle esto que él hace, ¿sí? Y algunos pacientes van y lo muestran con este tipo de escenificaciones y otros lo muestran con el cuerpo. Les voy a poner otro caso. Una mujer que cuando era niña tiene un accidente, vive un accidente con su familia en carretera y ella llega a consulta porque la manda un médico por problemas de psoriasis, ¿sí? Problemas de psoriasis, asma, muchos problemas fisiológicos. Ella llega, me platica sus problemas, pero me dice que en lo emocional está bien, que no le pasa nada, no entiende por qué le pasan este tipo
de enfermedades y no entiende por qué el doctor la mandó con un psicólogo, porque ella se siente bien. Ella no tiene problemas, salvo que el médico le dice que tiene que ir con el psicólogo para que el tratamiento que está llevando con el médico funcione. Por ahí, después de un mes, 2 meses de estar trabajando, me platica, como cualquier recuerdo que uno puede tener, me platica un evento traumático. Me dice que cuando era niña tuvo un accidente, un accidente en coche. Iba su familia por la carretera y chocan con un tráiler de carga de cemento y me empieza a platicar el accidente de esta manera. Íbamos en la carretera y de repente, no me doy cuenta, chocamos con el coche y a mi hermano sale volando por el coche, cae en una piedra y le truena la panza y suelta la carcajada, ¿no? Dice, mi papá voló y pues ya, no supe de él. Me cuenta esta historia desafectivizada, me cuenta esta historia como si me estuviera contando un chiste, ¿sí? Desde ahí yo empiezo a entender que hay algo que pasa entre lo somático y lo emocional. Esta mujer que vivió un traumatismo emocional muy fuerte, ¿sí? Tuvo que hacer algo, su psiquismo, su cabeza, su psiquis, tuvo que hacer algo para poder mantenerse viva, ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el recurso que utiliza? Parte la cabeza en 2. Hace una escisión, parte la cabeza en 2. Por un lado de su cabeza queda el recuerdo, recuerda perfectamente todos los hechos, ¿sí? Por otro lado, el afecto queda reprimido, queda desplazado, no está ligado al recuerdo. Ese afecto doloroso, traumático, aterrador, no está ligado a ese evento. Por eso lo puede recordar sin afecto, por eso lo puede contar desafectivizado, porque no está ligado. No hay un puente que ligue el dolor y el afecto del recuerdo traumático. Su cabeza tuvo que hacer eso porque conectarlo sería tan trágico, sería tan terrible que lo hubiera enloquecido quizás. Entonces lo hizo de esa manera, pero el afecto no quedó guardado, no quedó bien acomodado. Ese afecto, ¿por dónde creen que se va? ¿Por dónde sale ese afecto? Por el cuerpo, exactamente, por el cuerpo. El cuerpo expresa lo que no se puede expresar emocionalmente, lo que no se puede elaborar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de un psicólogo, de un terapeuta? Hacer un puente entre sus afectos, ¿sí? Entre sus emociones y sus vivencias. Hay personas que viven desafectivizadas, que van por la vida cargando enfermedades, que van por la vida cargando cuestiones orgánicas y que no se preguntan de dónde viene eso. Y este es el punto de lo que yo quiero compartirles el día de hoy, que muchas veces y cada vez más recibimos pacientes en psicoterapia que llegan sin una ligazón de por qué les pasa lo que les pasa. No hay una interioridad que les permite explorar que lo que les pasa tiene que ver con algo de su mundo interno, con algo de sus emociones, ¿sí? Desafortunadamente, la cultura, la época en la que vivimos, ¿no? La epocalidad en la que estamos, es una época de la inmediatez. Vivimos en la inmediatez, donde no tenemos tiempo para cuestionarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? ¿Por qué sufrimos lo que estamos sufriendo? Y entonces recurrimos a un elemento que nos resulta muy beneficioso y que es muy beneficioso, ¿sí? Que tiene que ver con el medicamento, con los ansiolíticos, con los medicamentos controlados, que nos ayudan a quitar el síntoma, a callar el síntoma, nos ayudan a quitar la depresión, nos ayudan a aliviar los ataques de pánico, el estrés, la ansiedad, que es muy bueno, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Pero cuando no está acompañado de un cuestionamiento, de una
interrogación interna, estos síntomas y estos malestares van a volver a aparecer, y van a volver a aparecer. Entonces, el punto del psicoanálisis es llevarnos a una reflexión, a tratar de entender que nuestro mundo interno, ¿sí?, nuestro mundo interno juega un papel importante en nuestra salud física y mental, ¿sí?, que tenemos que aprender a ligar, a tratar de entender que muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con algo emocional. Generalmente la parte orgánica es una metáfora. Muchas veces un paciente que no puede llorar se enferma de gripa, ¿no?, y llora por la nariz con el escurrimiento nasal, y ya es una forma de lidiar con el sufrimiento, ya es una forma de expresar el sufrimiento. El cuerpo expresa. Hay un libro de un psicoanalista que se llama Luciano Lutero, que se llama Nadie sabe lo que dice un cuerpo. Este hombre, filósofo, psicoanalista, se dedica a explorar, ¿sí?, todos los simbolismos del cuerpo, todo lo que expresa el cuerpo, todo lo que metaforiza el cuerpo, lo que hace metáfora del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ahí alguna vez leí que es más difícil, resulta más aterrador enloquecer la cabeza que enloquecer el cuerpo. Y por ahí vamos en la vida con el cuerpo enloquecido, lleno de alergias, de asma, de enfermedades propiamente somáticas, ¿no?, que no tienen una explicación orgánica, y que el cuerpo va enloquecido porque no queremos enloquecer la cabeza. Y muchas veces es preferible que el cuerpo entre a rescatar la cabeza, a rescatar la cordura. Mejor enloquecer el cuerpo, mejor que el cuerpo ande loco, con gastritis, con colitis, con todo lo que se puedan imaginar, a que se enloquezca la cabeza. Entonces, bueno, parte de lo que yo les quiero transmitir el día de hoy es hay que crear ese jardincito interno, ese mundo interno que nos permita cuestionarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué las enfermedades, por qué las situaciones de vida, que esa es la parte que Freud nos dice que nos hiere, saber que no somos dueños de nosotros mismos, saber que no somos dueños de nuestro propio destino, que hay algo más que nos impulsa a ser quienes somos y a tomar las decisiones que tomamos en la vida. Bueno, quedan 15 minutos. A mí me gustaría escucharlos un poco, pedir algunas preguntas, comentarios que quisieran realizar antes de que se nos termine la hora, para concluir. ¿Alguien le gustaría comentar algo? Sí. Muchas gracias, César. Felicidades. César, yo estoy en el área de la ortopedia, y en paz descanse mi esposo decía que el tener fascitis plantar o pie plano somatiza lo emocional, y decía, estás mal parado frente a la vida, duda, incertidumbre, temor, solo por tener fascitis plantar o pie plano. Era su creencia, y decía, es que no puedes permitirte estar mal parado frente a la vida, tienes que atender este trastorno físico para que impacte lo emocional. Era una creencia de él, fue un médico de 58 años de experiencia, y te lo quise compartir porque efectivamente el estar bien parado frente a la vida pues te da otra perspectiva, otra manera de vivir. No sé qué opinas tú al respecto. Fíjate que me encanta tu comentario, porque yo creo que el primer contacto que tienen los pacientes es con el médico, y si hay un médico, esto es muy importante, si hay un médico sensible, si hay un médico con la sensibilidad de poder escuchar que detrás del padecimiento fisiológico, detrás del padecimiento orgánico hay un padecimiento emocional, a este paciente le va a ir de maravilla, le va a ir muy bien, ¿no? Porque va a poder complementar, digamos, ¿no? Va a poder acercarse a estos dos elementos, que es lo orgánico y lo emocional. Había una psicoanalista que contaba el recuerdo de su infancia. Su papá era el alcalde de una isla en Grecia, era el alcalde de una islita, y decía esta señora, McDougall,
que su papá una vez le contó que cuando iba a esta isla, que cuando fue alcalde de esta isla, se propuso llevar el agua potable a la isla, poner agua potable en la isla. Este señor todas las tardes se reunía con el médico del pueblo a jugar cartas, ¿sí? Y el médico, al ser un hombre muy sensible, se dio cuenta de que las mujeres del pueblo empezaron a enfermar con mayor frecuencia, empezaron a tener enfermedades con mayor frecuencia a partir de que se puso el agua potable. Entonces llegaron a la conclusión de que el poner el agua potable en el pueblo limitó a las mujeres de ir al río a lavar su ropa y a convivir y expresar emocionalmente sus conflictos, sus chismes, sus problemas, ¿sí? Y al quedar más encerradas en casa, porque ya tenían agua potable, no tuvieron una forma de descargar emocionalmente, de hacer esta catarsis emocional, y empezaron a enfermar. Y entonces el médico decía, esto tiene que ver con algo emocional, un hombre muy, muy sensible, ¿no? Y esto me lleva a pensar que yo creo que lo que más a los psicólogos se nos llenó el consultorio a partir de la pandemia. Y se nos llenó el consultorio porque la gente estaba encerrada en sus casas. ¿Y qué pasó cuando la gente quedó encerrada en sus casas, en el confinamiento de la pandemia? Que no tuvimos un exterior para ir a sacar nuestras pulsiones agresivas, nuestras pulsiones de competición, nuestra sexualidad, todo lo que tenemos que sacar cuando estamos en compañía de alguien más, ¿no? Al estar encerrados, todo eso quedó dentro de nosotros y la gente empezó a enloquecer. Entonces, es muy importante el vínculo que tenemos, ¿no? Y lo emocional, este lazo emocional que hacemos con las personas, que nos ayude también a mantener un equilibrio emocional, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que tienen cáncer? Porque pues son muy pequeñitos, no sé si también pasan por algún trauma que se somatiza. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Como les decía en esta diapositiva, todas las enfermedades tienen múltiples factores. No podemos decir que todo es psicológico, ¿sí? No podemos decir que todo es psicológico. Puede haber factores biológicos, hereditarios, ambientales, ¿sí? Y por ahí, esto es caso por caso, puede haber un factor psicológico que desencadene, ¿sí? Decía un maestro, cuando yo estudiaba la maestría en psicoanálisis, decía un maestro que el cáncer era la enfermedad del amor. Y yo dije, ¿por qué el cáncer es la enfermedad del amor? Dice, porque cuando una persona enferma de cáncer en la familia, toda la libido, el cuidado, el amor de la familia recae sobre esa persona, ¿sí? Recae sobre esa persona. Entonces, también esto nos lleva a otro punto. Todas las enfermedades tienen una ganancia secundaria. Por eso es tan difícil quitar una enfermedad, por eso es tan difícil eliminar un síntoma, porque ganamos algo con ese síntoma. Cuando nos enfermamos de gripa, ¿qué pasa cuando nos enfermamos de gripa? No vamos a la escuela, nos consienten, nos chiquean, nos dan caldito de pollo, nos quedamos en casa, ganamos, ¿sí? Las enfermedades emocionales tienen una ganancia, ganamos algo con esta enfermedad, ¿sí? Hay un trasfondo que nos permite tener una ganancia, un plus de placer. Tenemos un placer, a pesar del dolor tenemos un placer, ¿no? Por eso cuando vemos a una persona sufriendo, me voy desviando un poco del tema, pero cuando vemos a una persona sufriendo y que no se quita del sufrimiento y que tiene las herramientas para poder salir de ese sufrimiento, yo les digo a los pacientes, imagínate que estás parado en un hormiguero y te empiezan a picar las hormigas, se te empiezan a subir las hormigas y te empiezan a picar las hormigas. Tienes dos opciones, o te quitas, echas el brinco y te quitas para que no te piquen las hormigas, o empiezas a disfrutar del placer masoquista de que te piquen las hormigas, ¿no?
y podemos encontrar un plus de placer en las enfermedades. No estoy diciendo que el cáncer sea, tenga su plus de placer tal cual, ¿no? Caso por caso. Pero muchas de las dolencias emocionales, de los conflictos emocionales, tienen una ganancia secundaria que los ancla y nos aferra a no soltarlos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya... ¿Alguien más que quiera? Sí. Si la catarsis ya no funciona en muchos casos, entonces, ¿qué otro método se utiliza? Les comentaba un poco en la historia del psicoanálisis que la catarsis fue un recurso con el que inició el psicoanálisis, pero por supuesto que no funciona. No funciona porque no sirve de mucho que uno descargue emocionalmente, ¿no? Que vaya y grite y que vaya a un retiro y entonces grite todo lo que tenga que gritar y recuerde su pasado y no, porque nada más queda en una descarga emocional, ¿sí? No sirve de nada la descarga emocional. La descarga emocional alivia un poco, pero el síntoma vuelve a resurgir, ¿sí? El síntoma siempre vuelve a resurgir. Hay una caricatura que a mí me gusta mucho, una imagen, se las voy a ilustrar verbalmente. Está Pinocho recostado en el diván. Pinocho va al psicoanalista, y va al psicoanalista porque tiene un problema, tiene una obsesión con limarse la nariz. Todo el tiempo se está limando la nariz, le crece la nariz y se está limando la nariz, Pinocho. Entonces llega con la psicoanalista y le dice: oiga, vengo porque tengo ideas obsesivas de estarme cortando la nariz, de estarme limando la nariz, ¿sí? Ese es el síntoma que lleva a Pinocho a terapia. Llega con su síntoma. La terapeuta, la psicoanalista le dice: ¿y no cree usted que ese solo es el síntoma y no la verdadera causa de su problema? ¿Sí? ¿Cuál era la causa del problema de Pinocho? Que decía mentiras, ¿sí? Que decía mentiras. No era ese. Los pacientes llegan con un síntoma que no nos interesa. Los psicoanalistas no nos interesa quitar el síntoma del paciente, no nos interesa quitarle la depresión, porque la depresión se va a quitar por añadidura cuando logre entender su conflicto interno, ¿sí? A Freud no le interesaba que la paciente volviera a mover los pies y trabajar sobre el síntoma de los pies, y no le interesaba cuál era el conflicto interno. La catarsis lo único que hace es descargar emocionalmente, pero no nos lleva a entender cuál es el conflicto psíquico que conecta con el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es importante tratar de entender lo emocional y tratar de entender que hay algo que nos habita, que es el deseo, ¿sí? Y que este deseo es el que hace estragos en la vida de los seres humanos. Y que una vez que uno entiende cuál es su verdadero conflicto, cuál es su deseo, llega a entender, a echar luz sobre ese deseo, uno deja de repetir y uno deja de tomar ese caminito de sufrimiento para tomar un camino más creativo. Que esa es la finalidad de una cura psicoanalítica, que el paciente tenga más posibilidades de resolver sus problemas de manera creativa, ¿sí? A lo mejor no lo resuelve todos, pero tiene otras vías de resolver, ¿sí? Tiene otras vías de manejar su sufrimiento, a través del arte, a través de del trabajo, a través de una nueva relación de pareja, yo qué sé, pero se abre una nueva posibilidad. Y ahorita que les decía, por ahí les decía un poco que el deseo hace estragos, que el deseo es algo que nos habita y que nos lleva a sufrir. Es otra de las cosas que están ocultas dentro de los seres humanos. Hay un deseo que nos habita, ¿sí? Y que nos lleva a tomar decisiones, que nos lleva a hacer cosas o a ser quienes somos, ¿sí? Y ese deseo, descubrirlo, es una maravilla. Llegar a tratar de entender cuál es el verdadero deseo que nos habita, cuál es lo más genuino. Les estoy hablando de la autenticidad, que a lo mejor un proceso de psicoterapia, no hablo solamente del psicoanálisis, de cualquier proceso bien llevado de psicoterapia, nos lleva a descubrir una parte genuina
de nosotros mismos. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Muchas gracias. Espero que les haya transmitido algo de mi pasión por el psicoanálisis.